del Espíritu Santo, o cómo el creyente puede contribuir o fluir con el Espíritu Santo para que se vea una manifestación aún mayor en la iglesia de Jesucristo, ¿ok? Así es que vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, dice el apóstol Pablo. Y otra traducción dice, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de lo espiritual. Espíritu Santo, tú eres el Señor en esta reunión, el Maestro, tú nos enseñas, tú nos diriges, tú hablas a través de tu servidor. Tus pensamientos son los míos y tus palabras las mías, Señor. En el nombre de Jesús, que por mi boca salga lo que tú vas a hablar, Espíritu Santo. No sean mis conceptos ni mis preceptos, sino eres tú, Espíritu Santo, a través de tu servidor en esta tierra. Hoy decido contribuir contigo, Señor, y exaltarte a ti, solamente a ti, Espíritu Santo, para que no sea yo, sino seas tú en mí, a través de mí, Señor. La sabiduría y la revelación de Proverbios 3 y 8 y Efesios 1, 17 la desatamos, la llamamos a manifestación y creemos que tenemos la mente de Cristo, que pensamos, hablamos y actuamos como Cristo en la tierra, y que entendemos la palabra de Cristo aquí como tú la entendiste, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres el Señor en este lugar. Amén. Estamos viendo el tema de los dones del Espíritu. ¿Por qué es importante este tema? Iglesias que no creen en los dones del Espíritu Santo o regalos del Espíritu Santo. Son 9 dones del Espíritu. Sin embargo, hay personas que no creen en esa manifestación. El cesacionismo, los cesacionistas creen que ya solamente para los primeros 100 años, primer siglo después de Cristo. ¿Por qué es importante esto, mi hermano? ¿Por qué es importante? Mire, la primera vez que vimos el tema de los dones del Espíritu, la primera vez que su servidor compartió ese tema, empezaron a verse muchos milagros. La segunda vez se comenzaron a ver otros milagros diferentes, y esta tercera vez no va a ser la excepción. En el nombre de Jesús yo creo que vamos a fluir aún más con el Espíritu, porque es lo que el Señor busca, una iglesia poderosa, ¿me entiende? Una iglesia de poder. Pero sabe que hay algo más importante, que no nada más reciba el milagro la gente, sino que también nosotros enseñarles a cómo conservar el milagro. Vamos aún más allá en palabra de fe, mi hermano. No nada más es que la gente reciba milagros, sino la gente conserve los milagros. ¿Estamos entendiendo? Hombres en el siglo pasado que ministraban todo esto, mi hermano. Mucha de la gente que era sanada a lo mejor en los ministerios de Catherine Kuhlman, Jack Coe, A. Allen y otros hombres, posiblemente la gente regresaba otra vez a la enfermedad, o la enfermedad regresaba a la gente. La idea principal en palabra de fe no nada más es fluir o contribuir para que se vean milagros, sino también conservar los milagros a través de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? La gente puede recibir un milagro de sanidad por el Espíritu Santo instantáneamente, pero hay gente que lo puede recibir en un periodo de tiempo, pero hay gente que lo puede recibir en su casa, mi hermano, al estar hablando lo que está escrito en la palabra. Así es que es mejor recibir un milagro del Espíritu Santo, pero a través de que usted esté hablando lo que está escrito en la palabra, y lo esté creyendo en su corazón y lo esté confesando con su boca, y ahí mismo se suscita el milagro. Eso es lo más maravilloso, porque ese es un milagro que usted lo recibió otra vez, no de que influyera en un predicador, no de que alguien lo ministrara, sino directamente el Espíritu Santo en el don de fe operó para realizar un milagro en su vida. Y sabe que esos milagros son los que se conservan aún más, porque son milagros que usted constantemente recibió la sanidad, pero continuamente va a estar hablando cada día lo que está escrito respecto a su sanidad, y su cuerpo se va a mantener sano. Es decir, estamos hablando de una etapa de vivir en salud divina, que ni siquiera una enfermedad pueda dañarle su cuerpo. Podemos llegar a eso, mi hermano. Y hemos visto que nos enfermamos menos cada vez. Ok, pero estamos viendo ahorita el tema que se llama palabra de sabiduría. En el versículo 7 de la primera carta a los Corintios dice: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia,
a otro fe por el mismo Espíritu, a otro don de sanidades, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de esas lenguas. Es decir, 9 dones del Espíritu, y se divide en 3 categorías. Usted ya las conoce, ¿qué categorías son? Entonces vamos al primer don, o don mayor, no mejor, sino mayor, porque es mayor conocer el futuro que el presente, que el pasado. Es mayor conocer lo que viene, pero conocerlo hoy, lo que viene en el futuro. ¿No sería maravilloso eso? Es maravilloso, mi hermano. Mucha gente anda buscando ese conocimiento anticipado. Mucha gente anda queriendo eso. ¿Sabe por qué cree que la gente va a que le lean las cartas? Porque gran parte de ellos que quieren conocer el presente, pero también quieren conocer el futuro. ¿Con quién se van a casar? Quiere conocer la gente. Si va a ser rico, ¿cómo le tiene que hacer para ser rico? Mucha gente anda buscando esas 3 grandes cosas que es, dígame cuáles son las 3 cosas que busca el ser humano: dinero, fama y fortuna. Hay presidentes, hay artistas que los guía la que lee el tarot, la brujita de la televisión que sale. ¿Cómo se llama la que sale en la mañana? ¿Usted la conoce, no? ¿No leían el horóscopo antes de conocer a Cristo? ¿No le leían el horóscopo? ¿No? Bueno, yo sí lo escuchaba. Se llama Amira, creo, ¿no? Algo así se llama, que sale en Televisa, no sé qué. Todos los días escuchaba. ¿Qué dice para los pececitos? ¿Qué es lo que le tiene designado hoy el universo para los pececitos? Los Piscis, ¿me entiende? ¿Qué tiene designado el universo para un Piscis? Y puras malas noticias me salen ahí, mi hermano. Dios mío. La gente quiere conocer el futuro. Hoy leen ¿por qué cree que pasan el horóscopo en la mañana? ¿Por qué cree? Porque el resto del día la gente quiere ver qué es lo que le va a pasar en ese día. Quiere conocer el futuro. O sea, la gente quiere saber el futuro. Pero tenemos algo mejor que los horóscopos, que es el regalo del Espíritu Santo llamado palabra de sabiduría. Es mejor, porque no falla, mi hermano. El Espíritu Santo no falla. Los horóscopos, ¿cuántos saben que le han fallado a la gente? Cuando el horóscopo decía algo de mí, nunca sucedía. Lo que quiere decir que no era cierto. Pero hay algo mejor, mi hermano. La gente se la lleva viendo el universo y las estrellas. ¿Sabe por qué hay mucha gente por qué cree que están los astrónomos? Andan descubriendo algo que hay más allá en el cielo. Andan descubriendo nuevos planetas, andan descubriendo nuevas galaxias, andan descubriendo nuevos universos, o no sé cómo le llamen, que son galaxias, y luego no sé qué más le siguen. Sistemas, ¿no? Sistema como el sistema solar. ¿Sabía que el sistema solar, estamos dentro de una galaxia? ¿Sí sabía o no? Sí sabe que estamos dentro de una galaxia, pero que de estas galaxias hay cientos de galaxias, por no decir miles en el universo. Y nosotros estamos dentro de una galaxia nada más, está el sistema solar. Pero hay muchas galaxias. Imagínense quiénes somos en el universo. ¿Qué es el planeta Tierra en el universo? El planeta Tierra realmente es el centro del universo, ¿sabe usted? ¿No sabía que es el centro del universo? Aquí está Dios habitando en cada creyente, aquí está Dios. Estamos en el universo, mi hermano. Es el centro del universo, es el planeta Tierra. Sin embargo, hay tierra nueva y cielos nuevos. Si Adán, por el pecado, no destruye esta tierra, ¿qué cree que hubiera pasado? Fuera el paraíso. Este es el paraíso donde íbamos a vivir eternamente y para siempre. Es decir, usted tenía que aguantar a su viejo, que me entienda, a su esposo toda la vida o a su esposa toda la vida. Años y siglos viviendo con él. ¿Cómo ve? Muy bien. Entonces fíjese,
Usted no iba a envejecer jamás, ¿sabía? ¿Sabía que usted no iban a envejecer? ¿Por qué cree que Adán vivió todavía 900 años y hasta los 900 años murió, mi hermano? Y no dice la Biblia que murió chochito. No dice la Biblia que murió viejito, no dice la Biblia. 930. Y no dice la Biblia que estaba viejito, achacoso, no dice. Imagínense 900 años, todavía Adán alcanzó parte de lo que era la bendición del Edén, la bendición del Edén. Ok, mire, entonces vamos a ver palabra de sabiduría. ¿Qué es lo que nos depara en el futuro? El Espíritu Santo nos da a conocer un fragmento de ese futuro. Pero es un fragmento de un futuro, ¿sabe qué? Que la Biblia ya está estipulado. La Biblia dice que usted viviría 120 años. Entonces, ¿qué nos puede decir el Espíritu Santo? Confirmarnos un futuro de 120 años. ¿Sí o no? La Biblia dice que el Señor Jesús hizo pobre para que yo fuera rico. ¿Qué me puede confirmar el Espíritu Santo? Esa riqueza que ya viene en abundancia, mi hermano. ¿Qué es lo que está escrito en la Biblia? Que el Señor Jesús hizo enfermedad y llevó toda enfermedad para que su servidor y ustedes también fueran sanos. Eso significa que usted va a vivir sano los 120 años. ¿Qué es lo que nos va a confirmar a través de la palabra futurística de sabiduría? Ese futuro que ya está escrito, pero confirmado con el Espíritu Santo, ¿me entiende? Y sin embargo nos puede dar a conocer muchas cosas del futuro respecto a detalles específicos de cómo vendrán esa manifestación de bienes y riquezas, de cómo vendrá y cómo vivirá usted esa larga vida, en qué usted puede ser usado por el Espíritu Santo para esa larga vida. Yo ya sé, su servidor, yo ya conozco mi futuro. Si no me desvío de este camino de la palabra fe, yo ya conozco mi futuro. Pero yo también, ¿sabe qué? Tengo la decisión y el libre albedrío dado por el Espíritu Santo, por el Señor, para cambiar mi futuro. Su servidor tiene la habilidad y la capacidad. Pero ¿sabe qué? Usted también. Usted es el arquitecto de su futuro, ¿sabe usted? Usted lo construye o usted lo destruye. Nosotros podemos hacerlo. El Espíritu Santo solamente nos guía, nos dirige y nos habla del futuro. Si Él dice, vas a predicar en tantas naciones, porque voy a asistir a esas naciones, y el Espíritu Santo me dice, vas a predicar en esas naciones, vas a hablar de mi palabra, la palabra de fe, y vas a ministrar a los enfermos. Si Él me dice eso, pero yo tengo el libre albedrío de decidir, ¿sabes qué, Espíritu Santo? No quiero ir a esos países. ¿Cuántos saben que puede suceder eso? Nosotros podemos decidir el futuro. Y el Espíritu Santo lo único que hace es, en la palabra de sabiduría, es dando a conocer un fragmento de cómo vendrá ese futuro, a qué países usted va a visitar, qué países usted va a ministrar, qué lugares va a ministrar, en qué idiomas va a predicar. Pero nosotros tenemos la decisión de cambiar el rumbo de nuestro futuro. Dios no tiene ese control. Nosotros decidimos por la buena palabra. Quiere decir que yo puedo decidir vivir 120 años porque tengo la buena palabra. Usted también. Así es que nosotros decidimos ese futuro, pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo nos da fragmentos de ese futuro. Inclusive le puedo llamar, no sé si la palabra espasmos esté bien. ¿Quién tiene usted por un espasmo? ¿Qué entiende? Como pequeños mensajes en su mente viendo el futuro. Pequeños mensajes de repente le van a venir y usted se va a ver en el futuro. Como tipo visiones, exacto. Pequeños imágenes del futuro le va a enviar el Espíritu Santo. Y eso es palabra de sabiduría. ¿Sí sabía? Pero lo vamos a ver en base a la palabra. ¿Qué les parece? Muy bien. ¿Cómo se revela la palabra de sabiduría? En voz audible, visiones,
sueños, profecía, ángeles, lenguas y la interpretación de lenguas y testimonio interior. Entonces vamos a ver algunos ejemplos muy importantes y vamos a ver realmente toda esta manifestación. Ok, muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Y vamos al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos a ver los dones del Espíritu Santo, pero vamos a ver, mire, vamos a notar muchas cosas en este don de palabra de sabiduría, y vamos a notar que muchas veces entran en operación estos dos dones, a veces juntamente o de manera continua. Es decir, primero entra la palabra de conocimiento, que es del presente y del pasado, y luego entra la palabra de sabiduría del futuro, o viceversa. Y estos dos dones fluyen a través de un canal llamado profecía. Pero también puede venir a través de visiones, voz audible, voz de ángeles, y puede venir a través de la misma voz del Espíritu Santo en su interior. La voz del Espíritu Santo en la interpretación de lenguas nos puede hablar del futuro. Hay diferentes formas, diferentes medios en que fluye o se manifiesta la palabra de sabiduría. Vamos a Hechos capítulo 10 del libro de los Hechos. Y vamos a leer el versículo, Hechos capítulo 10. Y vamos a leer el versículo versículo 19. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: aquí 3 hombres te buscan. ¿Cuántos saben que esa es una palabra de ciencia del presente? ¿Si estamos de acuerdo que es del presente? He aquí 3 hombres te buscan. ¿Cuántos saben que es una voz audible esa? Podemos ver que es una voz audible, ¿sí o no? He aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Y qué hizo Pedro? Obedeció a esa palabra del Espíritu Santo, a esa voz. ¿Estamos de acuerdo? Descendiendo Pedro entonces a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, y les dijo: aquí yo soy el que buscan, ¿cuál es la causa por la que habéis venidos? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción desde un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Y aquí podemos ver 2 hechos importantes. El Espíritu Santo hablándole a Pedro, hablándole una palabra de ciencia que vino a través de una voz audible. Sí estamos viendo hasta ahí, ¿verdad? Pero si nos regresamos un poquito, versículos más del capítulo 10, vamos a encontrar esto. Versículo 1 del capítulo 10 de los Hechos: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas o contribuciones al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Cuántas veces oraba a Dios? Fíjese bien, primer requisito para que usted pueda tener una visión o se presente un ángel a darle un mensaje, o el Espíritu Santo a darle un mensaje, es siempre estar orando. ¿Estamos de acuerdo? Siempre estar en comunicación con Dios, ¿sí o no? Primer requisito, ¿ok? Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. ¿Cuántos saben? En primer lugar, vemos dos maneras en que la palabra sabiduría va a poder entrar aquí en operación.
Primeramente es a través de una visión. ¿Lo puede ver usted ahí? ¿Sí o no? A través de una visión. ¿Cómo puede ser una visión? Dígame. Hay diferentes formas de que sean las visiones. Puede ser abierta o una visión cerrada. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa u otra? Visión abierta es que usted tenga los ojos abiertos y comience a ver, ya sea un ser espiritual, ya sea inclusive al Señor Jesús, ya sea inclusive a un ángel. Con los ojos abiertos usted puede tener una visión. Visión cerrada. Y lo otro es visión cerrada con los ojos cerrados, obviamente. Estamos hablando con los ojos cerrados, ¿no? O que usted entre en un éxtasis. ¿Qué significa éxtasis? Éxtasis significa salir fuera de. Salir fuera de. Es decir, hubo personas que tuvieron éxtasis como el apóstol Pablo, ¿sabe usted? Éxtasis, salir, esa palabra éxtasis significa salir fuera de. Es decir, ellos tienen básicamente la sensación de que su espíritu salió de su cuerpo y que se trasladó a otro lugar. Como el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 12, dice, no sé, dice, yo fui al tercer cielo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. ¿Recuerdan toda esa visión que tuvo él? Fue al tercer cielo, el paraíso, donde recibió palabras que no es de fácil expresión no es de manera fácil dadas a conocer. Dice el apóstol Pablo, es decir, no sabe si fue en el cuerpo, no sabe si fue fuera del cuerpo, pero él tuvo una visión donde fue al tercer cielo. No se sabe si el espíritu del ser humano sale, solamente es el único que sabe es que hay una visión. Hay una visión ahí, ¿ok? Entonces, mire, Hechos capítulo 10, dice el versículo 3, este vio claramente una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Él mirándoles fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Cuántos saben que le está hablando de una palabra del futuro? Digo, Cornelio no conocía a Pedro. A lo mejor había oído del predicador Pedro, pero Cornelio no lo conocía, mi hermano. Y el Espíritu Santo, mire, le dice, envía hombres y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Por qué cree que le dijo Simón por sobrenombre Pedro? Para que fuese más fácilmente identificado, ¿me entiende? ¿Sabía lo que representaba un discípulo de Jesucristo que lo llamaron centurión romano? ¿Sabe lo que representaba? Cárcel, mi hermano. Está un ejemplo. Empiezan en Jalisco, empiezan a meter a la cárcel a todos los predicadores cristianos. Y en eso andan por la calle la policía levantando a todos los que se quieran entrar a una iglesia cristiana. Y de repente usted viene a la iglesia y le dice al policía, a ver, ¿a dónde vas? Aquí a la iglesia. A ver, ven, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Iría con el policía que sabe que está agarrando a todos y lo está echando a la cárcel a todos los cristianos? ¿Qué haría? Es lo mismo en la época del apóstol Pedro, es la misma historia. Lo más fácil es que Cornelio, un centurión romano, lo más normal que pensara era que iba a ir a la cárcel, mi hermano. Había una persecución cruenta en esa época. Había persecución sobre la iglesia. Había fariseos que seguían a la iglesia de Jesucristo, a los hermanos en Cristo en aquella época.
Había fariseos que los llevaban ante el concilio y que luego los llevaban a las cárceles romanas para que los echaran ahí por sedición, por alboroteros, etcétera, como usted le quiera llamar. Pero había otro grupo también llamado los macabeos, que era un grupo guerrillero, mi hermano. Era un grupo, no sé si se llamaban macabeos, no recuerdo cuál otro nombre tenían. Eran como tipo, inclusive Judas Iscariote creo que era uno de ellos. Eran personajes que estaban contra el imperio romano. Imagínese, si lo acusaban a Pedro de andar en sedición y en problemas contra el imperio romano, ¿qué sucedía? ¿Sabe que regularmente los judíos o los fariseos siempre regularmente andaban sobre los hermanos que andaban predicando en el nombre de Jesús? Y andaban acusándolos de que hablaban contra César, contra Roma, inclusive contra la ley de Moisés. Y era un gran pecado hablar contra la ley de Moisés. Y el apóstol Pablo hablaba contra ello. Sin embargo, mi hermano, continuamente lo encarcelaban. Entonces, mire las instrucciones del Espíritu Santo para Cornelio. Versículo 5: envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Cuántos saben que fueron instrucciones específicas, hablándole de un futuro? El Espíritu Santo lo puede enviar usted, mi hermano, a predicarle a nuestro nuevo presidente, AMLO. ¿Qué haría usted? ¿Iría o no iría? ¿Sabe que puede darle instrucciones específicas? ¿O puede darle instrucciones específicas a nuestro presidente, el PG, para que venga y se reúna acá con nosotros y usted le predique el evangelio? ¿También? Vea ya una iglesia que está por la calle Marcos Montero Ruiz 1087 a Altos. Se congregan los domingos a las 11, ve para allá, porque ellos tienen algo que tú andas buscando. Es algo del futuro. Se lo dice hoy para que tome una acción futurística. Se lo dice hoy para que él realice una acción. Es decir, mucha o gran parte de la palabra de sabiduría es para realizar acciones. Si el Espíritu Santo dice: mira, está esta empresa aquí ubicada, es una empresa que genera 50 millones de pesos anuales. Tú vas a llegar con la persona y le vas a decir: dice el Espíritu Santo que me des la empresa. Con el hermano Juancho, que es el dueño de esa empresa. Tú vas a llegar: hermano Juancho, dice el Espíritu Santo que me dé la empresa. Para ese entonces el Espíritu Santo va a hablar con el hermano Juancho y le va a decir: va a venir una persona de tal iglesia con estas características y te va a pedir la empresa, quiero que se la des. Quiero que se la des. Y bueno, te voy a dar oportunidad que continúes de socio, pero también te voy a dar oportunidad que hagas otras empresas más. Si tú le das a esa empresa, yo te voy a dar 5 más igual de grandes o más grandes. El Espíritu Santo para esa época ya le habló a la persona. Ahora, ¿usted atendería la voz del Espíritu Santo? ¿Cuántos saben que se ve medio ridículo eso? ¿Sí o no? Carlos Slim, quiero una cita contigo porque me dijo el Espíritu Santo que me dieras una de las empresas que tienes, porque Él te va a dar 5 o 10 empresas más grandes todavía. Si usted recibe esa voz, ¿lo haría? O que le diga: ay no, qué vergüenza, iba a hacer el ridículo ahí con Carlos Slim, voy a hacer ridículo. ¿Qué haría usted? Eran las instrucciones que le daba. En primer lugar, le daba el Espíritu Santo a Cornelio de una acción. Es decir, el Espíritu Santo da el mensaje, pero usted tiene que accionar. Tiene que atender a la voz, tiene que hacerlo para poder recibir lo que tiene que recibir. ¿Qué iba a recibir Cornelio, mi hermano? Iba a recibir la vida eterna. Él y su familia. Entonces, pero él tenía que ir con Pedro. ¿Cuántos sabían que no era fácil de que Pedro recibiera a Cornelio? Para empezar, era un
pensaban que era un gentil, un impío, un inmundo. Lo tenía Pedro, tenía ese concepto de Cornelio y de los centuriones romanos, mi hermano. O sea, un judío no iba a recibir en su casa a un soldado romano, mucho menos iba a ir a visitar a un soldado romano. Pero ¿sabe qué? Los dos fueron obedientes. Simón envió a sus ayudantes, los envió a casa de Pedro, y Pedro obedeció a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que aquí es futurístico una palabra hacia el futuro? Mire, ¿qué hizo Cornelio? Versículo 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. ¿Cuántos saben que? Y dice, a los cuales envió Jope después de haberles contado todo. Accionó este hombre llamado Cornelio. ¿Cuántos saben que accionó? Puso en práctica la voz. ¿No me acuerdo? Y luego más adelante podemos ver en operación nuevamente, pero la palabra es ciencia. Dice el versículo 17: mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Qué impresionante, ¿verdad? El Espíritu Santo trató con el apóstol Pedro para que pudiera recibir e ir a la casa de alguien que le llamaban inmundo, impío e inmundo según la ley de Moisés. Pueblos paganos eran ellos. Y el Espíritu Santo trató a través de una visión con el apóstol Pedro, le puso los animalitos de Levíticos 11, esos que no se pueden comer, mi hermano. ¿Recuerda? Como el camarón bien rico, cocido, pelado, con salsita guacamaya y unos limones y unas cebollitas en rajas así de esa morada. También hay el caso de, creo que hay el caso de una persona que fue con un empresario, Hay el caso de una persona que fue con un empresario que le dijo que le diera esa empresa, y el empresario le dio la empresa. Creo que ya se dio ese caso, no sé, por algo estaba poniendo este ejemplo yo, pero ya se dio el caso también. Es decir, si atendemos a la voz del Espíritu Santo, mi hermano, el Espíritu Santo nos va a enviar a hacer muchas cosas. Una persona que fue rescatada del infierno siendo budista también, no sé a qué hombre de la palabra fe también utilizó el Espíritu Santo para ir con un hombre budista, se convirtió a Cristo, y así sucesivamente, mi hermano. Hay hombres que han sido obedientes a la voz del Espíritu. Hay hombres que, a Jerry Isabel una vez creo que un hombre le dio un carro deportivo, un Corvette, o Corvette, no sé cómo se diga, se lo regaló porque atendió a la voz del Espíritu Santo. Jerry se ha regalado y ha sembrado dinero en Kenneth Copeland atendiendo a la voz del Espíritu. Es decir, siempre el Espíritu Santo cuando nos dice algo tenemos que hacerlo. Y regularmente cuando se trata de palabra de sabiduría es algo del futuro. Cornelio tenía que enviar a los hombres, ¿cuántos saben? Y Pedro también tenía que recibir esos hombres. ¿Cuántos saben que los dos hicieron su parte? Entonces, como los dos hicieron su parte, cuando vino la voz del Espíritu Santo a Pedro, ¿cuántos saben que era palabra de conocimiento porque era algo del presente? Pero cuando le habló a Cornelio era palabra del futuro porque tenía que enviar hombres a trasladarse a otro lugar y era un futuro, ¿sí o no? Le habló de un mentado Simón denominado Pedro, porque Pedro no se llamaba Pedro, era Simón. Entonces el Espíritu Santo le dijo: ve y busca en una casa que está junto al mar, y le dice ¿dónde? Pero le está hablando de un futuro porque esa persona va a venir y te va a dar lo que tú andas buscando. ¿Cuál era lo que andaba buscando? Conocer a Jesús, ser salvo él y su casa, ¿sí o no?
Y mire, a causa de ello, ¿están viendo la diferencia entre palabra y conocimiento? Dada por el Espíritu Santo de una manera audible. Y ahí mismo estamos viendo palabra de sabiduría dada en visión y a través de un ángel. Está viendo la palabra de sabiduría dada en visión y a través de un ángel. ¿Eso significa que los ángeles pueden hablarle? Sí, mi hermano, pueden hablarle. Puede el Señor enviar ángeles para que le hablen. Y luego, como consecuencia de todo esto, versículo 33 de Hechos 10, ya en la conversación de Pedro con Cornelio, Cornelio le dice estas palabras: así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan. ¿Y qué fue lo que se divulgó? Era esta frase: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Jesús. El primer mensaje que recibe un gentil a través del apóstol Pedro es, de ahí atrás eran nada más, a lo mejor eran puros judíos los que están recibiendo a Jesús. Y ahora estaba recibiendo yo un gentil, soldado romano, estaba recibiendo el evangelio a Jesucristo. Y el primer mensaje que oyó es que Jesucristo fue ungido por Dios, por el Espíritu Santo, con poder. Y que Jesucristo anduvo haciendo bienes y sanando a los que estaban oprimidos por el diablo. Vea qué gran mensaje le mandó. Mensaje que ahorita, ¿sabe usted que no se predica en las iglesias cristianas? Menos en las otras iglesias, mi hermano. Que Jesús sanaba a los oprimidos por el diablo no se predica. Al contrario, están diciendo que Dios envía las enfermedades. ¿Se dan cuenta de la incongruencia? O sea, están enseñando todo lo contrario a lo que enseñó el apóstol Pedro. Y por ahí unos que se dicen: somos descendientes de Pedro. ¿He escuchado esa frase? Nosotros tenemos al primer, que fue de nosotros, el primer líder de nosotros. Venimos de Pedro. ¿Y por qué no enseñan lo que dijo Pedro? Este fue el primer, uno de los, no el primer discurso, mi hermano, pero fue uno de los discursos que envió a los gentiles, Dios a los gentiles, Dios a los romanos. Y en el primer mensaje que le da es que Dios es bueno, que Jesús anduvo haciendo bienes, que anduvo sanando a los que estaban enfermos, oprimidos. ¿Por quién? Por Satanás, el diablo. Ve el primer mensaje que recibe Pedro, de Cornelio. ¿Por qué no se predica este mismo mensaje en las iglesias? ¿Por qué no toman el ejemplo de Pedro? ¿Por qué dicen que Dios envía enfermedades? ¿Por qué dicen que Dios prueba y los castiga con ese tipo de pruebas, con aflicciones, con problemas, con enfermedades, con hijos descarriados, con hijos enfermos, con accidentes, con muertes prematuras, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué no predican mire, con este mensaje de Pedro que prediquen, todos los gentiles se van a convertir? Y aquí está, mira el mensaje. Versículo 39, nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos, bebimos con él después que resucitó entre los muertos. ¿Cuándo comió Jesús? ¿Cuándo comieron y bebieron con él? Después de que resucitó. Ya tenía un cuerpo glorificado, ¿sabe usted? Ya traspasaba las paredes, ¿sabe usted? ¿Sí sabía eso o no? Comieron y bebieron después de que resucitó. Ese mismo cuerpo lo va a tener usted. Va a seguir comiendo tacos, mi hermano, pero también va a traspasar paredes.
¿Está captando? Y luego dice más adelante, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua, así que magnificaban a Dios. ¿Se da cuenta lo que recibió Cornelio y su familia y los demás soldados que estaban ahí reunidos? ¿Qué recibieron? Al Señor Jesús, la salvación, y también recibieron el poder del Espíritu Santo por ese mensaje que dio el apóstol Pedro, por la obediencia de la palabra que recibió, palabra de sabiduría, Cornelio, y por la obediencia de la palabra de conocimiento que recibió el apóstol Pedro. ¿Está notando la diferencia entre palabra de conocimiento y palabra de sabiduría? Usted puede fluir y el Espíritu Santo hablarle de su futuro, pero si usted no obedece a la voz del Espíritu Santo, difícilmente va a entender su futuro, porque muchas veces esa palabra tenemos que oírla, recibirla y accionar en ella. Es decir, dice el Espíritu Santo que el día lunes que usted vaya al seguro, que por favor no entre al seguro, porque va a venir un terremoto y se va a derrumbar el seguro social. No, pero el lunes tengo que ir al seguro. Bueno, vaya al seguro. Y ya entra al seguro. Y se queda afuera esperando el terremoto. No, es que tengo que entrar porque el doctor ya me está esperando. Tengo que entrar. No vaya al seguro. Resulta que hubo un terremoto, se derrumbó el seguro y la gente que está ahí murió. ¿Qué tuvo que hacer usted? Accionar. Creer que si no entraba al seguro el lunes a la mañana, usted no iba a haber ni un problema, porque no le iba a suceder nada. Son palabras de sabiduría, pero el Espíritu Santo nos advierte de acontecimientos futuros. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? ¿Sí o no? Entonces la palabra de sabiduría también viene a través de un sueño. A través, en este caso, pudimos ver que era audible, y a través de una visión, inclusive utilizando Dios a un ángel. ¿Se da cuenta? 3 medios diferentes pudimos ver, por lo cual la palabra de sabiduría puede venir. 3 medios diferentes. Si vamos a Hechos capítulo 26, podemos ver la narración del apóstol Pablo respecto a su conversión del capítulo 9 de los Hechos. Hechos capítulo 26, versículo 12. ¿Listos? Aquí estas son palabras del apóstol Pablo. Ya con eso terminamos. Dice el apóstol Pablo: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. ¿Cuántos saben que hay una voz ahí? ¿Sí? Y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú. ¿Qué don hay en manifestación ahí? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Una palabra de conocimiento, ¿sí? Y luego dice:
Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. ¿Cuántos saben que está hablando ya palabra de sabiduría? Dios, el Señor Jesucristo le dijo, yo me voy a aparecer a ti. ¿Cuándo? En el futuro. ¿Estamos entendiendo ahí? No le dijo que en el presente, ya estaba en el presente hablando con Jesús. Y él dice, yo me voy a aparecer a ti, pero está hablando palabra de sabiduría, palabra del futuro, diciéndole que se le iba a aparecer en el futuro. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Cómo fue? A través de un acto donde él tuvo directamente una presencia, un resplandor luminoso directamente con Jesús. Y mire, aquí lo que dice. Y de aquellas en que me apareceré a ti, versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, ¿de qué está hablando? Que lo iba a librar en el futuro. Porque hasta ahí él no era, ¿cuántos saben que él no era perseguido todavía? No era perseguido por los judíos porque él todavía era Saulo, el que perseguía a los cristianos. Entonces le estaba hablando una palabra de sabiduría que él lo iba a librar. ¿Cuántos saben que lo iba a librar? ¿Pero de quién? ¿De tu pueblo? ¿Y de quién más? Ahí dice, mire. Y de los gentiles. ¿Recuerda 2 Corintios 11 cuando él dice que había pasado por problemas de latigazos, de cárceles, desvelos, piedras, azotes y todo lo demás? Y el Señor lo libró de todas. El Señor cumplió su palabra, ¿sabe usted? Y luego dice, para que abra sus ojos, para que se convierta las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuántos saben que le estaba enviando a predicar el evangelio? ¿A quiénes? A los gentiles y a los de su pueblo. De tal manera que usted va a ver más adelante la historia del apóstol Pablo después de Hechos capítulo 9, y va a ver que inmediatamente los fariseos supieron que Pablo se había convertido a Jesús, el Señor, y luego tuvieron que bajarlo con una canastilla de las murallas, no sé si eran, ¿de dónde eran las murallas? ¿A dónde iba el apóstol Pedro? ¿En qué lugar fue donde predicó y luego lo bajaron en una canasta? Era en Damasco, ¿no? Creo que era Damasco, porque ya era perseguido por nuevamente los religiosos de su época, porque supieron que Pablo se había convertido a Jesucristo, el Señor. Entonces, ¿cuántos saben que esta palabra que estaba hablando el apóstol Pablo, hay palabra de ciencia donde Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues? Palabra de ciencia. Pero yo soy el que te voy a enviar a predicar el evangelio a los gentiles y a los de tu nación. Pero yo te voy a librar tanto de tu pueblo como de los gentiles. ¿Cuántos saben que es palabra del futuro de que él lo iba a librar? Dios, el Señor Jesucristo ya le estaba diciendo a Pablo que lo iba a librar en un futuro. Ya le estaba hablando de un acontecimiento futuro. Pablo ya sabía que de todas lo iba a librar el Señor, mi hermano, que no iba a quedar en una. Hasta que Pablo abre su boquita y dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ya estaba anciano el apóstol Pablo cuando habló esas palabras. Dice Hechos, el último capítulo, creo que es el 28. Dice que estaba en una casa y estaba este hombre, no sé si exiliado, no sé cómo se le llaman a los que los ponen en una casa, rodeado de soldados, no recuerdo cómo se le llama, ese tipo de castigos, pero iba la gente y él les predicaba el evangelio y estaba en una casa. El apóstol Pedro hasta sus últimos días estaba predicando en una casa en Roma. Sin embargo, este hombre cumplió su objetivo y el Señor cumplió su palabra, lo libró de todos, tanto de los judíos como de los gentiles. Independientemente que lo apedrearan y una vez lo dejaron casi muerto, mi hermano. Pero hay que reconocer cosas que el apóstol Pablo también cometió errores. ¿Sí o no? Vimos la otra vez en Hechos 21, 22 por ahí, cómo recibió 3 o 4 veces la voz del Espíritu Santo. Le dijo, no vayas a Jerusalén,
porque el hombre del cual es este cinto lo atarán. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? No me importa morir por el nombre de Jesús, es decir, no atendía a la voz del Espíritu Santo. Entonces, entendamos esto. En primer lugar, palabra de conocimiento del presente: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Palabra de sabiduría: yo te voy a librar de los gentiles y de los de tu nación. ¿Entendió la palabra de sabiduría? Que el Señor nos habla de una protección divina en el futuro. Protección divina que ya está establecida en la palabra. ¿Cuántos saben? Usted ya conoce que ningún arma forjada prospera contra usted. Ya conoce que habita bajo el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Solamente recordarnos: no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Yo te libro del lazo del cazador y de la peste destructora. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. ¿Ya lo sabe eso? El Espíritu Santo nos habla a través del Salmo 91. No me sobrevendrá mal a mí, ni plaga tocará mi morada. Pues Él a sus ángeles mandará cerca de mí que me guarden en todos mis caminos, para que mi pie no tropiece en piedra. Con sus plumas me cubrirá, y debajo de sus alas usted está seguro. Escudo y adarga es su verdad. El Espíritu Santo ya lo dijo por los profetas, pero ahora nos da esa palabra de sabiduría y se la dio al apóstol Pablo. Yo te libraré de los de tu nación, de tu pueblo, y te libraré de los gentiles. ¿Cumplió el Espíritu Santo? Sí, lo cumplió. ¿Palabra de sabiduría? Sí. Desde el capítulo 9 le habló esa palabra, y él la estaba recordando en el capítulo que leímos. ¿Cuál fue? El 26. ¿Pueden verlo ahí? Desde Hechos 9 al 26 habían pasado varios años, mi hermano. Más de 14, 15 años habían pasado. Por consecuencia, Pablo estaba hablando un hecho del pasado, y estaba hablando de un rey Agripa donde había sido acusado. Y estaba en un concilio donde lo estaban juzgando al apóstol Pablo. Sin embargo, él estaba hablando de que el Señor lo iba a librar. Imagínense, frente a los propios acusadores. Así es que el Espíritu Santo siempre nos da y nos recuerda de que tenemos una herencia. Nos puede hablar del futuro diciéndonos que hay protección sobre nuestras vidas y que usted no tendrá por qué morir en un accidente. Hay esa palabra de sabiduría y se la vuelve a recordar el Espíritu Santo, ya sea en visión, ya sea en voz audible, porque lo que tuvo el apóstol Pablo directamente fue una visión de ese resplandor. La voz, dice que oyó la voz del Señor Jesús que le decía: he aquí, Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Usted puede oírlo directamente, puede oírlo en una visión como Cornelio, puedo oírlo a través de una visión y un ángel al mismo tiempo, o puedo oírlo literalmente audible a través de la voz del Espíritu Santo. Hay muchas maneras en que Dios nos guía, nos habla del futuro, y solamente nosotros debemos estar siempre disponibles. Usted siempre está disponible, y si no lo ha estado, esté siempre disponible a su voz, ¿sí? ¿Quiere saber el futuro? Esté disponible a la voz del Espíritu Santo. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche porque eres bueno, porque eres fiel a tu palabra, eres un Dios de pactos, nunca fallas tú, Señor. Espíritu Santo, queremos conocer, queremos saber el futuro. Aunque tu palabra dice que el futuro es nuestro. Primera carta a los Corintios capítulo 3. Dice que el futuro es nuestro, el porvenir es nuestro. Aún así, Espíritu Santo, cada vez que tú nos hables, va a ser la confirmación a través de palabra de sabiduría, va a ser la confirmación de lo que ya hemos creído en nuestro corazón, que está escrito en tu palabra, hablando de protección divina, hablando de salud de nuestros cuerpos, hablando de ser direccionados por el mejor camino, hablando, Señor, de los bienes y las riquezas que vienen, hablando no nada más, Señor, de esto, sino también de lo ministerial. Tú nos muestras el futuro, Espíritu Santo, nos da datos y detalles específicos
así como le dijiste al apóstol Pablo que fuera a la calle derecha, así como le dijiste a Cornelio que fuera junto al mar donde estaba la casa de Simón Pedro. Asimismo nosotros recibimos instrucciones específicas de ti, Espíritu Santo, porque tú eres el Señor que nos habla, que nos dirige, pero nosotros ponemos en acción todas las palabras que nos hablen de nuestro futuro. Lo que tengamos que hacer, lo que tú nos digas, lo haremos, Espíritu Santo, para que ese futuro se cumpla. En el nombre de Jesús recibimos palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, un fragmento del conocimiento de lo que Dios sabe del futuro, nos los da a conocer ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda algo bien importante, mi hermano. Siempre el don de palabra de sabiduría y de palabra de conocimiento, usted debe de accionar en la manera en que el Espíritu Santo se los dé, pero ustedes deben de atender esa instrucción, obedecer a la instrucción y realizarla o hacer la instrucción. Por causa de que obedeció Cornelio, envió 2 hombres. ¿Sí o no envió 2 hombres? ¿Obedeció la voz de visión de un ángel? ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que el apóstol Pedro en palabra de conocimiento obedeció cuando les abrió las puertas a unos soldados romanos cuando era difícil que se las abriera? Sin embargo, Pedro los oyó a los soldados romanos y se trasladó a casa de Cornelio cuando podía haber sido apresado, pero oyó la voz del Espíritu, atendió la voz del Espíritu, y a causa de eso llegó el evangelio a los gentiles, llegó a los romanos Jesucristo, y no nada más Jesucristo, sino llegó la salvación y llegó el poder del Espíritu Santo en ellos. Así es que a causa de que usted obedezca, ¿cuántos de ustedes quieren fluir con el Espíritu Santo? Entonces solamente tiene que obedecer, tiene que atender a esa voz, a ese mensaje en visiones. El Espíritu Santo le puede hablar de un hecho catastrófico del futuro, mi hermano, y tiene que empezar por pequeños detalles. El Espíritu Santo le habla por pequeños detalles, empiece a atender esa voz, para que cuando venga la voz sobre grandes detalles, entonces usted pueda percibirla claramente y pueda realmente manifestarse el cumplimiento del propósito de Dios, por lo cual lo ha llamado a vivir en Cristo Jesús. Muy bien, pues vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno, porque Él es fiel a su palabra, y Él nunca le va a fallar. Dios les bendice, y nos despedimos de nuestros amigos de internet. Dios les bendice, nos vemos el próximo viernes a las 7 de la tarde con otro tema de cómo se manifiestan los dones del Espíritu Santo. Dios les bendice. Domingo a las 11 de la mañana estaremos viendo otro tema. En el nombre de Jesús, sea usted bendecido.